Ya está con nosotros, mis queridos amigos, el internacionalista Iván Rojas, porque hoy es un día donde el tema internacional está muy, muy importante. Iván, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted. Iván, quisiera preguntarle, evidentemente, lo primero tiene que ver con esta solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de órdenes de arresto para altos líderes, tanto de Hamas como altos líderes del gobierno de Israel. Consecuencias de estas órdenes de arresto, ¿qué tanto pesa la Corte Penal Internacional para la comunidad internacional? Sería mi segunda pregunta. Le escuchamos. Bien, recordemos que no todos los estados son miembros de la CPI, son alrededor de unos 120, por ejemplo, Estados Unidos no es parte, Israel no es parte, China, Rusia, muchos estados importantes no son parte, pero sí tiene consecuencias. Recordemos que, por ejemplo, casi todos los estados de la Unión Europea, sin excepción, son miembros. Si se aprueban estas órdenes de arresto, entonces Netanyahu, por ejemplo, no podría viajar a Europa, porque los países estarían obligados a arrestarlo, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a Vladimir Putin, que ha limitado su agenda internacional, a veces para no poner, digamos, una situación incómoda a muchos países. Lo siguiente sería la consecuencia para muchos actores. Estados Unidos, que es un actor fundamental en esta situación, probablemente va a tener una respuesta bastante tibia, porque no puede seguir defendiendo a Israel de la manera que lo ha hecho. Biden está bastante molesto, se nota, con Netanyahu, con el gobierno de Israel, pero tampoco va a apoyar esta situación del todo. Y de hecho, dentro del Congreso, el Partido Republicano es muy probable que vaya a atacar a la Corte Penal Internacional por esta acción contra Israel. Ahora, Iván es miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales del COPERI, se llama el organismo. Venezuela está esperando una decisión de esta naturaleza para violadores de derechos humanos. Yo no puedo señalar a quién porque no conozco digamos, el expediente, a quién definitivamente se está acusando. Yo quisiera saber qué pudiera esperarse sobre Venezuela a partir de la orden de arresto contra Putin y ahora estas nuevas órdenes de arresto. Bueno, el caso de Venezuela es distinto. Recordemos que hay bastantes formas de ingresar un caso. En este caso, el fiscal ha decidido sobre el tema de Israel y Hamas. Ellos han investigado por su cuenta. En el caso de Venezuela, sí, un proceso un poco diferente, es un proceso mucho más lento. Se está examinando a ver si hay algo. Y lo que se ha decidido hasta ahora es que vale la pena investigar, dicho en términos muy llanos. Vale la pena seguir investigando, pero estamos todavía lejos en el caso de Venezuela de un juicio. Son dos casos muy, muy diferentes. En el de Hamas Israel, ahí, digamos, la Corte está más convencida de entrada de que hay algo ahí y unas potenciales violaciones ya muy concretas e identificadas. De hecho, en el comunicado del fiscal, tanto de Israel como del lado de Hamas, hay una cantidad de potenciales crímenes identificados muy claramente. Muy bien, ahora el derecho internacional y el derecho penal internacional para nuestra querida audiencia, porque de mi audiencia, mi querido profesor, tengo gente que está muy molesta porque hay órdenes de arresto contra Netanyahu y que están esperando como si fuese a caer del cielo una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Yo quisiera que me hablaras de la trascendencia, de la vigencia de un derecho internacional penal que aun y cuando no hay reconocimiento por todos los países, sobre todo por países que tienen tradición de violación de derechos humanos en el escenario internacional. Estados Unidos, por ejemplo, que tiene 800 bases militares, que ha intervenido en cuanta guerra hay en el planeta, no quiere que sus soldados sean juzgados en un tribunal internacional. De hecho, no acepta ninguna instancia internacional. Pero ¿cuál es la importancia para la protección del ser humano que vive en el planeta este derecho penal internacional? Bien, lo primero que hay que entender es que la Corte Penal Internacional es un organismo relativamente reciente. Es un organismo del siglo XXI. A pesar de que el tratado se crea en el 98, entra, digamos, en vigor en el 2002.
Entonces estamos hablando de un organismo relativamente joven. Y podemos decir, sí, tiene sus defectos, tiene sus limitaciones. Tú mencionaste el caso de Estados Unidos, de hecho. Esta es la primera vez que un país asociado o aliado a Occidente estaría siendo investigado. Porque hasta ahora, y eso ha sido una crítica que se le ha hecho a la CPI, la mayor parte de los procesos han sido contra jefes de gobierno de estados africanos. Claro, en África se han visto muchísimas violaciones de derechos humanos a través de las décadas, eso es cierto, pero no es la única zona conflictiva en el mundo, y esa es una crítica muy fuerte que se le hace a la CPI, y el fiscal Khan ha tratado, digamos, de revertir esa fama, por decirlo así, que se ha ganado la CPI. Pero igualmente podemos pensar, hace un siglo no estábamos ni remotamente cerca de un organismo como este. Entonces, a pesar de sus limitaciones, es positivo que exista para el sistema internacional. Muy bien, yo quisiera ver, no sé cómo estoy de tiempo, quisiera que Evelyn cerrara este segmento. Yasmín, por favor, avísame cómo estoy de tiempo para que entremos en el siguiente segmento, pidiéndote, por favor, Iván, que te quedes un minuto más, un segmento más con nosotros, para que hablemos un poco del tema de la observación internacional en las elecciones venezolanas, que son fundamentales, pero la cosa no se ve tan fácil, sobre todo la presencia de la OEA no existe porque no estamos en la OEA, y ahora la Unión Europea hay un conflicto con Venezuela por declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional. Quisiera tratar este tema al retorno. Cierra este segmento, Evelyn, pregunté en qué parte del país está. Iván, ¿tú te encuentras dónde en este momento? Estoy en Caracas. Estás en Caracas. Bueno, hablemos un poco de la observación internacional y las normas que rigen la observación internacional, y si la observación internacional existe en el marco del derecho internacional público. ¿Existe la observación internacional? A ver, en algunos tratados que están firmados se menciona. No es un tema que esté extremadamente desarrollado, pero digamos la Convención Interamericana la Carta Democrática Interamericana delinea una cantidad de valores que se deben cumplir para que un país sea realmente democrático. Habla de los partidos políticos, de las elecciones competitivas, de la transparencia en el uso de los fondos. Dice una cantidad de elementos y ciertamente, textualmente o no, la observación internacional es un elemento importante para dar garantías de confiabilidad en los procesos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en Venezuela. El planeta que está relacionado con Venezuela necesita que Venezuela salga de su crisis. Y necesita que estas elecciones tengan un nivel de transparencia como para que sean reconocidas tanto internas como para que luego sean reconocidas externamente y Venezuela pueda incorporarse al concierto de las naciones. Desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿cómo observas la situación electoral venezolana de cara a la posibilidad de que Venezuela vuelva al concierto de las naciones plenamente? Bien, es claro que la gran mayoría, por no decir todos los actores en el sistema internacional, quisieran que la situación de Venezuela se estabilizara, quisieran que las elecciones fueran lo más confiables posibles. Nadie quiere un escenario similar al de 2018. E incluso los estados que, digamos, apoyan de alguna manera a la oposición no quieren repetir la situación de 2018 y toda la crisis institucional y constitucional que se generó a raíz de esas elecciones. Esa situación no hay el ánimo para que se repita. El ánimo es para que, independientemente de quién gane, las elecciones sean lo suficientemente confiables como para que nadie las pueda poner en duda. Tengo un problema de audio para que nadie las pueda poner en duda. ¿Me estás escuchando, Iván? Te escucho. Me escuchas. Muy bien. Voy con mi pregunta final para esta entrevista. Agradecido de que nos hayas aceptado estar con nosotros.
Estados Unidos de América. Yo quisiera que tú nos hablaras de Estados Unidos de América, porque hoy mi observación es que Estados Unidos ha perdido preeminencia, su conflictividad interna es tan fuerte que ha perdido, digamos, aquella especie de barniz de gran democracia que tenía Estados Unidos. Yo quisiera que nos hables un poco, porque cuando a ellos cuando ellos estornudan, a nosotros nos da catarro. ¿Qué pasa con Estados Unidos de América, ya como pregunta final? Bueno, estás en lo cierto que la polarización y la conflictividad política y social que se ha vivido en Estados Unidos ha desmejorado de alguna manera su capacidad de proyectar valores democráticos, como siempre ha tratado de hacer, no siempre con éxito, por cierto. Muchos críticos de Estados Unidos tienen una gran cantidad de ejemplos para decir que Estados Unidos por momentos apoya la democracia, pero cuando es un socio o un aliado suyo, no le molesta que el gobierno no sea democrático, aunque la mayoría de estos ejemplos son de la Guerra Fría. En el mundo posguerra fría las cosas han sido un poco diferentes, pero de todas maneras tienes toda la razón en que esa conflictividad, esa pelea que vemos en los medios, en las redes sociales, a veces incluso en las calles en Estados Unidos, limita la capacidad de Estados Unidos para erigirse como un ejemplo de democracia y exigirle cierta calidad democrática a otros estados. Esa fue una promesa de Biden. Biden habló de hacer una gran alianza de democracias y poner más énfasis en la democracia de lo que había hecho el presidente Trump, y realmente no se ha podido, a pesar de algunos intentos aquí y allá. Bueno, Iván, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. En el momento en que la noticia de carácter internacional necesite el análisis de un experto, te vamos a solicitar que nos atiendas y te lo vamos a agradecer de todo corazón. Muchísimas gracias a Iván Rojas, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, el COPRI. Gracias, Iván.